Hoy toca ver El fin de la historia y el último hombre del autor estadounidense de origen japonés Francis Fukuyama. Pero, previo a revisar los puntos principales del libro, es necesario ver el contexto en el que éste surgió. Por un lado, el socialismo real se estaba desmoronando. Tanto la glasnost como la perestroika no tuvieron el impacto deseado en la Unión Soviética. El Pacto de Varsovia hacía agua de forma acelerada y sus antiguos integrantes adoptaban el liberalismo de mercado. Por otro lado, el muro de Berlín cayó, por lo cual Alemania Oriental y Occidental se reintegraron. Por otro lado, la desintegración del socialismo yugoslavo. Y, años antes, la República Popular de China reestructuró su economía, pasando de un socialismo planeado a una economía de libre mercado. En este clima de entusiasmo neoliberal destacan dos autores, los dos estadounidenses, Francis Fukuyama, del cual ya se hizo mención, y Samuel Huntington, el cual es muy famoso por escribir un artículo en 1993 denominado El choque de civilizaciones, que posteriormente se convertiría en uno de los libros más citados. En síntesis, tanto Huntington como Fukuyama buscaban un triunfo del liberalismo anglosajón sobre el resto de las ideologías y de las culturas. El fin de la historia y el último hombre se publicó por primera vez en 1992 y se ha estado reeditando constantemente. En tiempos recientes, críticos como el esloveno Slavoj Žižek han popularizado la frase "es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo". Pero, ¿de dónde proviene esta losa pesimista? Justamente de finales del siglo XX, como diría Hobsbawm, cuando el único contrapeso del capitalismo colapsó. Fue en 1992 que Fukuyama publicó este texto. Desde su publicación, El fin de la historia generó polémica y rápidamente se convirtió en uno de los textos más citados de la ciencia política, tanto como referente por la dura crítica. El título en sí es bastante escandaloso, pero para nada significa que Fukuyama hablase del fin del mundo o de algún otro tipo de milenarismo, el cual estaba bastante de moda por el final del siglo y del milenio. Fukuyama se refería al tipo de historia como evolución o superación de distintas etapas. Sus pruebas, el derrumbe de las vías socialistas. Si bien quedaban algunos enclaves en Cuba, Corea del Norte, estos no supondrían un peligro real a la hegemonía del capitalismo neoliberal, a lo que, en palabras del propio autor, estas naciones, al igual que otros tantos del mundo subdesarrollado, estaban atrapados en otro estadio de la historia, por lo que, para superar su condición, necesitaban adoptar las medidas de los países exitosos, es decir, abrir sus mercados y dejar que se regulasen solos. De acuerdo a esta concepción, el motor y la meta sería el establecimiento de culturas de consumo, las cuales operarían a través de la producción y el comercio, lo que a su vez generaría riqueza, lo que también ha sido denominado como la economía por goteo por algunos de los críticos de este sistema. En una de las reediciones del texto, Fukuyama complementa su visión de la historia, afirmando que ésta sería dirigida por dos fuerzas básicas: la evolución de las ciencias naturales y la tecnología, que establece las bases para la modernización económica, y dos, la lucha por el reconocimiento que, en última instancia, exige un sistema político que reconozca los derechos humanos universales. En este sentido, la historia culminaba con la democracia y con la economía de mercado. Pero el propio Fukuyama se muestra nostálgico. No todo es felicidad para este fin de la historia, ya que dice que es un momento muy triste. La lucha por el reconocimiento, la voluntad de arriesgar la propia vida por una meta puramente abstracta, la lucha ideológica a escala mundial, como ocurrió en la Guerra Fría, exigía audacia, coraje, imaginación e idealismo. Esta será reemplazada por el cálculo económico, la interminable resolución de problemas técnicos, la preocupación por el medio ambiente y la satisfacción de las sofisticadas demandas de los consumidores. En este periodo poshistórico no habrá arte ni filosofía, solo la perpetua conservación del Museo de la Historia Humana. Lo que siento dentro de mí, decía el autor, y que veo en otros alrededor mío, es una fuerte nostalgia de la época en que existía la historia. Fukuyama ilustra una especie de mundo platónico que no estaría dirigido por filósofos, pero sí por técnicos especialistas, tecnócratas, que tendrán que hacer una que otra talacha para encarrilar las sociedades al tren de la historia. En conclusión, en su momento y todavía en la actualidad, el fin de la historia de Fukuyama genera ámpula en la comunidad intelectual. Si bien, como señala Žižek, sigue siendo más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Pero hay varias experiencias noventeras y post-fin de la historia que cuestionan esta aseveración. Un ejemplo es el movimiento zapatista y su máxima de un mundo donde quepan otros mundos. Esta inspiró una enorme ola de movimientos altermundistas e incluso llegó hasta Pakistán y el confederalismo democrático.
A su vez, hay una retroalimentación de movimientos altermundistas, los cuales buscaron y siguen buscando y construyendo otras alternativas anticapitalistas que superan las experiencias socialistas del siglo XX. Por ello, es posible que la historia acabase, como dice Fukuyama, en 1992, pero que una nueva etapa no estatal iniciara tan solo 2 años después.